Bueno, lo primero que vamos a realizar es redondear un par de ideas relacionadas con la política monetaria. Estoy compartiendo pantalla, ¿lo están visualizando? Sí, profe. Bueno, muchas gracias por decirme. Bueno, hay algunos factores. La clase pasada habíamos revisado algunos determinantes de la demanda de dinero. ¿Se acuerda que mencionábamos que la tasa de interés, los ingresos, el riesgo de otros activos, la liquidez de otros activos? No sé si recuerdan esa parte. Bueno, aquí algo. Espere que se me... Está muy lento mi computador. Ok, listo. Ahora sí. Espero que están visualizando la pantalla correctamente. Sí, profe. Muy bien. Bueno, la clase pasada habíamos hablado de algunos determinantes de la demanda de dinero y pues ahí decíamos si una persona tiene más riqueza, demanda más dinero porque hace más transacciones, si tiene más ingresos, demanda más dinero porque pues tiene mayor cantidad de entradas en su presupuesto. Y digamos que ese tipo de determinantes como que afectaban nuestras decisiones individuales para cuándo demandar dinero. Ahora voy a explicarles algunos factores que son diferentes a la tasa de interés y que afectan la demanda de dinero, pero como a nivel agregado. Entonces, por ejemplo, si crece, si hay un aumento de la inflación, que es como el indicador, el macroprecio que nos expresa este crecimiento generalizado de los precios, pues las personas necesitamos demandar más dinero. Si, si nuestra canasta básica pasa de costar 100.000 colones a costar 150.000, pues ahí necesitamos una mayor cantidad de dinero para comprar esta canasta básica, por ejemplo, en el mercado central. Entonces, en la medida, y si los precios disminuyen a nivel agregado, o sea, hay un decrecimiento generalizado de los precios, entonces nuestra demanda de dinero disminuye. Si hay un incremento de la variación real del PIB, en la medida que exista una mayor disponibilidad de bienes y servicios, para poder acceder a esos bienes y servicios que nos ofrece el mercado, pues también necesitamos una mayor cantidad de dinero, es decir, que demandamos más dinero. Si a nivel nacional se incrementa o mejora la tecnología de los pagos, eh, esto disminuye nuestra demanda de dinero. Supongamos que tenemos fibra óptica en todo el país, banda ancha, 5G, bueno, y todas las comunicaciones mejoran significativamente a nivel nacional, zona rural, zona urbana. Entonces, esta situación de mejora tecnológica disminuye nuestra demanda de dinero. Al contrario, si estamos en una zona como Playa Zancudo, donde el internet es casi ausente, o estamos en una zona de una comunidad indígena donde tal vez no llegue internet, o en una zona rural muy retirada, por ejemplo, como cuando usted está en alta mar, que a veces la función de internet pues a usted no le sirve muy bien. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué dirían respecto a la demanda de dinero? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo fue de nuevo, profe? Cuando nosotros tenemos avance tecnológico, por ejemplo, en las tecnologías de pagos, datáfono, servicio, buena conexión a internet, eh, nuestro servicio SIMPE funciona excelente. Allí nuestra demanda de dinero disminuye
Esteban, porque vos ya no necesitas tener tanto metálico en tu bolsillo para realizar tus compras. Solamente con que lleves tu número, tu teléfono celular y tengas conexión a internet, pues tú puedes hacer una transacción. Puede ser porque ingreses al banco a través de tu teléfono, por la aplicación, el app que tenga el banco. Entonces no necesitas tanto metálico. Metálico me refiero a efectivo. Ah, profe, pero disculpe, se refiere a entonces dinero en efectivo, no es como que uno Ajá, gaste menos. sí, sí, me refiero a dinero en Ah, ya. efectivo. Sí, efectivo, metálico. Entonces, si las tecnologías están muy avanzadas en nuestro país y hay buena disposición a nivel general, disminuye nuestra demanda de dinero. Ya no necesitamos andar con tanto efectivo. Sin embargo, entonces la pregunta que yo les hacía a ustedes, si estamos en una zona rural o en alta mar, donde tal vez el servicio de conexión a internet funciona muy mal o no funciona, y cuál es nuestra demanda de dinero, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Ajá, correcto, Freddy. Si estamos en Playa Zancudo, donde prácticamente el señor cuando usted se para al hotel le dice, traiga efectivo porque no le recibo tarjeta. Entonces, aumenta nuestra demanda de dinero. Si comparáramos, por ejemplo, en una pregunta que yo les hiciera y comparáramos la situación de los países desarrollados y los países subdesarrollados, ¿ustedes dónde dirían que hay mayor demanda de dinero? ¿En los países desarrollados o en los subdesarrollados? Los En los subdesarrollados. subdesarrollados. Eso, muy bien. Bueno, entonces pienso que ya el concepto está comprendido. Y también otro a nivel agregado, a nivel macro, otro factor que influye en la demanda de dinero es los cambios institucionales. O sea, si la regulación en el país funciona correctamente, eh, no nos cobran, por ejemplo, exceso de impuestos a la hora de realizar una transacción, eh, nuestra demanda de dinero disminuye. O sea, porque el temor a veces o lo que frena a veces la entrada de el efectivo a la cuenta corriente es que te cobren impuestos. Hay países, por ejemplo Colombia, que por cada retiro de dinero, ustedes han visto, en la clase pasada un compañero mencionaba que usted tenía derecho como a 4 retiros gratuitos. Y si usted se pasaba de ese número que te daba gratuito el banco, ya le empezaban a cobrar una tarifa. En Colombia existe lo mismo, ¿no? Existen los mismos 4 retiros gratuitos, pero además, por cada retiro, a usted le cobran un porcentaje, un impuesto, se llama el impuesto de guerra. Entonces, cada vez que usted realiza una transacción, le cobran ese impuesto de guerra. Y ese, pues, se creó como en 1991 de forma transitoria. Sin embargo, el impuesto de guerra hasta nuestros días sigue. La idea era que crearlo solamente por un año, porque Colombia vivió una etapa muy difícil en la década de los 90 por la inserción del narcotráfico pues, en la municipalidad, a nivel nacional. Entonces, el narcotráfico permeó de forma importante la economía. Entonces, para luchar contra esta situación, se cobró un impuesto de guerra. Sin embargo, pues el impuesto de guerra lo seguimos pagando al día de hoy. Entonces, ¿qué ha hecho la gente en relación a eso? Pues que ya no, las personas que rentan casas o que realizan cierto tipo de transacciones en los mercados, pues no ingresan su dinero a la cuenta corriente, porque sabe, pues que la institución a usted le va a cobrar un impuesto por cada retiro, que para algunas personas, pues apenas gana lo básico. Por ejemplo, una persona que saca una tanda de carretilla para vender verduras y apenas eso le da para subsistir, imagínese financiarle el impuesto de guerra al país. Entonces, ese tipo de personas ni tienen cuenta en el banco. Entonces, las instituciones influyen de forma importante en nuestro aumento de demanda de dinero o en la disminución de la demanda de dinero. En la medida que las instituciones funcionen eficientemente, pues disminuye la demanda de dinero. ¿Para qué voy a andar con efectivo? Como por ejemplo Simpe. Bueno, hasta ahora no nos están cobrando ningún impuesto. O al menos si
estaban hablando de cobrarlo, pero todavía creo que no está vigente. Entonces, si el gobierno decidiera, si el Ministerio de Hacienda dijera que se va a seguir cobrando un impuesto significativo por cada transacción, por ejemplo, digamos que para ser trágicos, que por cada 10.000 colones que usted trance en Simpe le van a cobrar un impuesto del 5%, ¿cuál sería la reacción de las personas? ¿Aumenta o disminuye la demanda de dinero? Aumentan. Por supuesto, Sergio, claro. Ya las personas no vamos a querer hacer transacciones vía Simpe. Mejor manejamos el efectivo y nos arreglamos aún arriesgándonos de que nos roben el dinero, ¿no? Porque ahorita con la pandemia, pues, ha incrementado un poquito la inseguridad. Pues porque hay muchas personas en desempleo, eh, el costo de vida pues se ha incrementado y va a incrementar, o sea, ya se habla de una inflación pues a nivel internacional y ya hay países, por ejemplo Inglaterra ya no, está enfrentando pues una de las inflaciones, un incremento sustantivo porque siempre ha tenido una inflación muy baja. Entonces, esto se va a dar pues a nivel global. Entonces, por eso es importante un funcionamiento eficiente de las instituciones. Entonces, siempre que esta flechita vaya hacia arriba, significa aumento de la demanda de dinero. ¿Y cómo se refleja esto en un gráfico? En un desplazamiento de la demanda agregada, pues, hacia el lado derecho. En este caso, estamos representando la demanda de dinero con esta curva roja. Y cada vez que disminuye la demanda de dinero, la curva se desplaza hacia el lado izquierdo. Ese es un apunte que les quería hacer en relación con el tema de política monetaria, pues que es bastante extenso, pues comparado con el de política fiscal, que ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí quisiera que, como una síntesis, ¿qué significa una política monetaria expansiva y qué significa una política monetaria contractiva? Aquí tenemos que una política monetaria expansiva significa que aumenta la oferta monetaria. Eso es expansivo, es decir, que se expande, que se agranda. ¿Y cuál es la principal herramienta que utiliza, por ejemplo, el Banco Central de Costa Rica para manejar la política monetaria? Es la tasa de interés. ¿Se acuerdan que hablábamos de la tasa de política monetaria? Entonces, cuando disminuye la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? ¿Aumenta o disminuye? ¿Quién recuerda? Aumenta. Oh, eso, excelente, Oscar. Claro, aumenta, porque le estamos cobrando, el costo que se está pagando por el uso del dinero es bajo. Entonces, los empresarios, los inversionistas, los que quieren ampliar su negocio, pues se animan a solicitar un crédito. Me están cobrando bajo y yo no necesito un proyecto de inversión que tenga una tasa interna de retorno altísima o una tasa de rendimiento muy alta. Si la tasa de interés que me están cobrando por ese crédito, voy a suponer, es del 2% anual, un proyecto que ya me dé 6%, ya lo puedo llevar a cabo porque me deja un rendimiento, unas ganancias para mí y además me permite pagar el crédito. Al aumentar la inversión significa que aumenta la producción en el país y al aumentar la producción, pues se necesitan más trabajadores para producir esa cantidad de producción. Y estos trabajadores al recibir una remuneración, pues a nivel agregado, pues se aumentan los ingresos, tanto de los trabajadores como de las ganancias que obtiene la empresa. Entonces, a nivel agregado aumenta el nivel de ingresos y a su vez, cuando las personas tenemos mayores ingresos, lo primero que hacemos es consumir un poco más. Mientras si tenemos muchos desempleados y estos desempleados no tienen un subsidio o una ayuda de desempleo, pues el consumo a nivel agregado va a disminuir. Por eso el gobierno se preocupa tanto por dar un bono proteger, de modo que la gente siga consumiendo. Porque si no, la crisis se nos agudiza aún más. O sea, si la gente deja de consumir, la demanda agregada se desplaza hacia el lado izquierdo, disminuye la demanda agregada. Mientras que si usted le da un bono proteger o le da una ayuda a las personas, un subsidio de desempleo, ellos como consumen tanto, o sea, están en desempleo, prácticamente van a consumir toda su ayuda.
Toda la ayuda que usted le dé en Bono Proteger, al haber varios desempleados dentro de una familia, van a consumir todo. O sea, probablemente destinen muy poco al ahorro de ese Bono Proteger. Lo van a gastar todo. Entonces esto, el consumo se incrementa vía multiplicador. Ahora, ¿qué significa una política monetaria contractiva? Aquí, en este caso, significa que disminuye la oferta monetaria, es decir, que se contrae, se desplaza hacia el lado izquierdo. ¿Y cómo hace el gobierno para que contraer esa oferta monetaria? Bueno, disminuye la tasa de interés. ¿Cuándo aplica una política monetaria contractiva? Puede ser que haya un crecimiento generalizado de los precios y haya inflación en el país, que fue lo que sucedió cuando llegó Reagan al gobierno. ¿Se acuerda que hablábamos de que Reagan había bajado los impuestos? Y entonces, lo primero que hicieron fue bajar la tasa de interés. Y luego, al bajar la tasa de interés, lo que se hace es que al subir la tasa de interés, como usted le están cobrando más por el costo de un crédito, entonces el inversionista lo que hace es, no, mejor me espero que la tasa de interés baje y yo no hago ese proyecto de inversión ahora, porque el costo del crédito es muy elevado. Si yo iba a hacer una maestría y me están cobrando una tasa de interés muy alta por ese crédito, mejor me espero, ¿cierto? Que me consiga un empleo o que las condiciones cambien. ¿Por qué me voy a endeudar ahora si me están cobrando una tasa de interés tan elevada? Entonces, eso reduce la inversión. Y cuando reduce la inversión, pues el ingreso a nivel global cae. Porque ya al disminuir la inversión, disminuye la producción y van a entrar varias personas en desempleo. Si una persona cultivaba 10 hectáreas y decide cultivar menos hectáreas, pues ya no necesita tantos trabajadores. O si una persona más bien tenías 10 locales y cierra 2 locales, ya necesita solo personal para 8 locales. Entonces, las personas que trabajaban en los 2 locales extras, pues ya entran al desempleo. Y al esas personas disminuir sus ingresos, pues cae el nivel de ingreso a nivel global, ¿no? Estamos asumiendo que esto sucede a nivel de todo el país. Y a la vez, al disminuir los ingresos y el mismo empresario disminuir sus ganancias, pues disminuye el consumo vía multiplicador. Y aquí usted puede ver, pues, reflejada una política monetaria expansiva. Cuando aumenta la oferta monetaria, mire que esto hay un desplazamiento de la demanda de dinero. Y cuando más bien es al contrario, disminuye o hay disminuye la cantidad de oferta de dinero, o sea, la cantidad de dinero en circulación, disminuye la demanda de dinero. Entonces, esto se refleja en una contracción. Entonces, tienen claro cuándo hay una política monetaria expansiva y cuándo es una política monetaria contractiva. De alguna forma, esto resume lo que vimos en la clase pasada, el efecto final, pues, de las herramientas de política monetaria que lleva a cabo el gobierno. ¿Hay alguna duda en relación con esto? ¿Tienen claro lo que es una política monetaria expansiva y una política monetaria contractiva? Diría que a mí sí, profe. Muy bien. Entonces, si yo les hiciera una pregunta relacionada, por ejemplo, ¿qué factores o qué consecuencias tiene una política monetaria? Ustedes podrían decir si aumenta la inversión, aumenta el ingreso. Bueno, yo mezclaría cosas, ¿no? Si el gobierno aplica una política monetaria expansiva, esto trae como consecuencia A, reduce la inversión, B, cae el nivel de ingreso, C, aumenta la inversión. Entonces ustedes podrían seleccionar las opciones correctas, ¿no? Aquí, en este gráfico, básicamente se resume lo dicho ya en la anterior diapositiva, pero de otra forma. Exactamente lo mismo. Otro elemento que es importante que les explique dentro de esta política monetaria es la disyuntiva o la relación que existe entre inflación y desempleo. ¿Qué dice el planteamiento teórico relacionado con esto?
En este eje, en el eje vertical, tenemos la tasa de inflación, que todos ustedes saben que es el crecimiento generalizado de los precios en el país. Y es un macroprecio. Y aquí en el eje horizontal tenemos la tasa de desempleo. Y los análisis que se han hecho de datos históricos de diferentes países, la relación que se ha encontrado es que cuando la tasa de desempleo es alta, la inflación es baja. Y cuando la tasa de desempleo es baja, la inflación es alta. Se ha encontrado esta relación. En este caso, el gráfico nos muestra que cuando hay una tasa de desempleo del 7%, la inflación es del 2%. Y cuando la tasa de desempleo se reduce al 4%, la tasa de inflación es del 6%. Como que si se hiciera un trade-off, como si se sacrificara empleo para tener un menor desempleo, como que tuviéramos que tener una mayor inflación. Y al contrario, ¿por qué se da eso? En el corto plazo, cuando digamos que el gobierno imprime una cantidad de mayor de dinero o hay una mayor disposición de dinero, se abarata el crédito, ¿cierto? Entonces los empresarios empiezan a invertir, a ampliar su producción y contratan más trabajadores. Pues porque necesitan, para poder lograr aumentar esa producción, necesitan una cantidad de mayor de personas que trabajen en su empresa. Esas personas reciben unos ingresos y él también obtiene una ganancia. Y eso pues aumenta la cantidad de dinero en circulación en la economía y cuando aumenta y ellos van y compran bienes y servicios y cuando muchos agentes económicos van y compran bienes y servicios, eso tiende a incrementar los precios. Y por eso es que esa es la explicación lógica que nos señala por qué aumentan los precios y disminuye el desempleo. ¿Sí queda claro esto? Veámoslo cómo es a nivel el impacto que tiene. Sí, te escucho, Oscar. Yo voy a mirar si escribiste algo. Dime, Oscar. Sí, profe, es que la clase pasada usted había dicho algo de esto de la inflación, que se tenía que mantener como un índice de inflación del país. Con esta relación que usted hace, Ujú. eso significa o podría significar que si se trata de mantener una tasa de inflación que no suba Ajá. tanto, el desempleo debería de mantenerse igual que la inflación, digamos, o como una cosa inversa. Eh, sí, o sea, la curva de Phillips, eso es lo que nos trata de explicar. Por ejemplo, Costa Rica está por debajo del 2% en inflación y tenemos la tasa de desempleo, pues ahorita por situaciones de la pandemia la tenemos como en 18.9 o más o menos ahorita, más o menos está, no llega todavía a 20, la teníamos en 20, pero se redujo para este cuatrimestre. Entonces, tenemos una inflación baja, incluso más abajo del 2%, y tenemos una tasa de desempleo un poquito elevada. Pero el gobierno está tratando de que, o sea, acuérdese, Oscar, que el aumentar la inflación tiene un costo, ¿no? Es como si el gobierno nos cobrara un impuesto a todos y nos disminuye nuestra capacidad adquisitiva, porque los salarios reales disminuyen. A medida, si aumentan mucho los precios y usted le siguen pagando lo mismo, Oscar, es como si usted ganara menos. O dicho de otra forma, usted, si la inflación aumenta el 10% y su salario sigue igual, es como si usted disminuyera su capacidad adquisitiva en un 10%. Entonces, como que se logran unas cosas, pero se pierden otras. Entonces, el gobierno siempre está en esa disyuntiva de como que tener controladas esas variables. Entonces, tratar de que si vamos a disminuir el desempleo, pues no sea vía inflación, sino vía inversión. O como que traer más inversionistas al país y que se aumente la riqueza del país. O sea, lograr sí disminuir el desempleo, pero no vía sacrificando el costo de vida de las personas.
Bueno, y por eso el gobierno trata de desarrollar distintos tipos de políticas, todas orientadas a no golpear la canasta básica de bienes y servicios de las familias. Sí te respondí tu inquietud, Oscar. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, mire que aquí estamos en el punto A. Mire que Profe, disculpe, Ajá, Freddy. no entendí. Bueno, con mucho gusto. Disculpe el atraso, pero es que realmente no me queda claro este asunto Ajá, de inflación versus tasa de desempleo y ok, salario real. ok, mucho gusto. Con mucho gusto, Freddy. Bueno, aquí en el eje vertical tenemos la inflación que nos expresa, ¿qué es la inflación? Es el crecimiento generalizado de los precios. Y aquí en el eje horizontal tenemos la tasa de desempleo. Phillips lo que hizo fue que estableció, analizó varios países y varios datos históricos y él encontró que cuando la tasa de desempleo era alta en un país, la inflación era baja. Y cuando la tasa de desempleo disminuía, la inflación era alta. Entonces, él encontró que existía como un trade-off entre inflación y desempleo. Y entonces lo que yo les explicaba era por qué se daba esa relación. Entonces, la razón por la cual se da esa relación es que cuando la inversión, cuando aumenta, digamos que acuérdese, Friedi, que cuando aumenta mucho la cantidad de dinero en circulación o en una economía y la riqueza no aumenta, los precios crecen. Mi ejemplo típico, si usted tiene, por ejemplo, 2 papayas y 2 colones, cada papaya vale 1 colón. Pero si yo pongo a circular 10 colones y no crece el número de papayas, ahora cada papaya vale 5 colones. Es decir, que creció el precio de las papayas, pero no creció la riqueza. Igual, Friedi, y si usted se gana 10 colones, ahorita va a poder comprar menos papaya. Antes usted tenía un salario de 10 colones y usted podía comprar incluso las 2 papayas. Pero si ya ahorita las papayas crecieron de precio, pero su salario sigue igual, probablemente ya tenga que quedarse solo con una papaya y dejar los otros 5 para pagar agua, luz, energía, sus otros gastos. Entonces, el salario real es lo que usted realmente puede comprar. Si crecen mucho los precios, pero su salario, Friedi, no aumenta, usted pierde capacidad adquisitiva. Sí me hice entender, Friedi. Muchas gracias. Ahora sí la agarré. Muy amable, profe, gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a relacionarlo. Vamos a relacionar esta curva, esta relación de inflación y desempleo con la demanda agregada. Entonces aquí tenemos, mire, la oferta agregada que a medida pues que aumenta el nivel de precios, aumenta la cantidad producida. Y tenemos también la demanda agregada, que es esta curva que podemos observar en esta curva con inclinación hacia el lado izquierdo. Entonces mire que en el punto A, cuando la tasa de desempleo es del 7% y la inflación es del 2%, aquí tenemos ¿se acuerdan del IPC? Cuando vimos el IPC y vimos cómo el INEC estimaba el IPC. Pero aquí tenemos que vamos a suponer que la economía, el IPC para el año 2020 es de 100 y que esta es una estimación que estamos haciendo para el año 2021. Entonces, aquí suponemos que la cantidad producida es de $15,000 y tenemos un IPC de 102. Y en el punto B tenemos una producción de $16,000 y un IPC de 106. Cuando estamos en el punto A, la tasa de desempleo es del 7% y la inflación es del 2%. Recuerde que en el 2020
el IPC era de 100. Entonces aquí lo que se refleja, esta es la situación que tenemos. Cuando aumenta la demanda agregada, acuérdese que la demanda agregada está compuesta por el consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones netas. Recuerden, y que la demanda agregada es el mismo Producto Interno Bruto. Entonces, en esta economía creció el Producto Interno Bruto. Cuando crece el Producto Interno Bruto, es que a lo mejor creció la inversión en esa economía. Y al crecer la inversión, pues contrataron una mayor cantidad de personas para poder producir estos $16,000. Cuando crece el Producto Interno Bruto, es decir, que aumentó la producción de 15,000 a 16,000, y para poder producir esos 16,000 se necesitó una mayor cantidad de trabajadores. Y eso hizo que la tasa de desempleo pasara del 7% al 4%. Y estamos aquí en el punto B. Todas estas personas que hicieron que creciera esta producción porque tienen empleo, recibieron un ingreso. Y fueron a comprar bienes y servicios. Y los empresarios que invirtieron más para poder ampliar esta producción obtuvieron unas ganancias. Y con esas ganancias también fueron y compraron bienes y servicios. ¿Y qué pasó? Pues que al todas estas personas ir a comprar bienes y servicios, aumentaron los precios. Y esto significa que pasamos de un IPC de 102 a 106. Y la inflación disminuyó el desempleo, sí, pero la inflación pasó al 6%. Entonces, esta es la relación que existe entre el trade-off entre tasa de desempleo e inflación y la demanda agregada. Queda un poco más claro ahí el sacrificio pues que hacemos de un aumento pues de los precios y una disminución del desempleo. Sí quedó claro pues por qué pasamos del punto A al punto B y por qué disminuyó el desempleo en el punto B. Pero también pues crecieron los precios. Por mi parte sí, profe. Ajá, muy bien. Sí, o sea, ¿por qué en parte, Sergio? A ver, No, mire. por mi parte. Ah, ok. Yo le entendí en parte y yo, ay Dios. Bueno, No, está no, bien. profe. Ok. Bueno, si alguien después, cuando vea las diapositivas con calma, no comprende, acuérdense que, bueno, ustedes todos tienen mi número de teléfono y además pueden escribirme al correo electrónico y yo con mucho gusto estoy ahí atenta para atender sus inquietudes. Bueno, aquí básicamente está la explicación que les acabo de dar, luego ustedes la miran con calma, pero es exactamente lo que les dije. Este es un ejemplo de la vida real. Aquí tenemos, pues, la década de los 60. Y miren que estos son los datos de los Estados Unidos. Igual, aquí en el eje horizontal tenemos la tasa de desempleo y en el eje vertical la inflación. Entonces, mire que en 1961 la tasa de desempleo de los Estados Unidos casi llegaba al 7% y la inflación estaba por debajo del 2%. Y a medida que fue disminuyendo el desempleo, fueron aumentando los precios. Aquí, por ejemplo, ya a 1968, mire que aquí va 61, 62, 63. Y ya en 1968, la tasa de desempleo bajó casi del 7% al 4%, y los precios crecieron por encima del 4%, puede ser un 4.2%. Entonces, aquí se observa, esto es evidencia empírica, donde se observa cómo la tasa de desempleo disminuye y la inflación crece. Bueno, esto es como evidencia empírica para que ustedes puedan notar pues que esta relación se cumple. Aquí había hecho una práctica, es muy sencilla, muchachos, pero solamente que para que tengamos unos ejercicios de referencia, es un Kahoot relacionado con lo que acabo de explicarles. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos en un momentico? Son solo 7 preguntas, así que quisiera que lo jugáramos.
Los que puedan, los que tengan dificultad por el celular y estas cosas, pues tranquilos, lo hacemos con las personas que sí puedan. Profe, ¿lo puede pasar al chat para poder meternos? Ah, sí, sí. Espérate un segundo aquí que em, estoy tratando de preparando el... Es que tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Ok, debería estar visible. No sé por qué me salió esto tan raro. Aquí está. Jugar, enseñar. Ok, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí la están viendo, muchachos? El Sí, profe, código, ahorita Kahoot. ok. El código es 766181. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con estos 9 personas que están aquí. Listo. Dice, disponer de dinero garantiza la liquidez, pero tiene un coste de oportunidad que crece cuando aumenta el tipo de interés, haciendo que la curva de demanda de dinero tenga pendiente negativa. ¿Falso o verdadero? Bueno, muy bien. Es verdadero, es básicamente la explicación de por qué la curva de demanda tiene pendiente negativa. Muy bien, estoy cansado, perdón. Ay, pobrecito. Bueno, ya casi vamos a terminar el cuatrimestre. Dice, explicar cómo se afecta la cantidad demandada de dinero en la siguiente situación. El tipo de interés a corto plazo sube del 5 al 30%. O sea, cuando el interés sube, disminuye o aumenta nuestra demanda de dinero. Cuando la tasa de interés. Excelente, disminuye la demanda de dinero. Acuérdese que si la tasa de interés que nos están pagando en el banco tiende a la alza, pues preferimos que nuestro dinero gane rendimientos en el banco. No necesitamos buscarnos un proyecto de inversión y esforzarnos tanto. La plata la dejamos quieta y allí la ponemos a trabajar. Entonces, en la medida que crezcan los rendimientos que nos ofrece el banco, preferimos tener allí disminuimos nuestra demanda de dinero y la dejamos que nos ofrezca rendimientos sin esforzarnos mucho. Muy bien, Oscar. Vamos a analizar el costo oportunidad. Dice, los comerciantes cargan una comisión del 1% en las compras hechas con tarjeta de crédito o tarjeta de débito y que tengan un importe menor de $50. Este acontecimiento reduce el costo de oportunidad del dinero porque ahora las personas prefieren pagar con dinero metálico.
verdadero, ¿cierto? Muy bien, Oscar. Dice, analizar si el siguiente acontecimiento aumenta o disminuye el costo de oportunidad de mantener efectivo. Dice, para atraer más depósitos, los bancos aumentan el tipo de interés de los certificados de depósito a término. Sí, muy bien. Aumenta el costo de oportunidad porque, o sea, mantenerlo implica renunciar a unos mayores intereses. O sea, si mantenemos el efectivo, estaríamos renunciando pues a esos intereses que nos ofrecen los certificados de depósito a término. Para las personas que contestaron que disminuía. Dice, analizar si el siguiente acontecimiento aumenta o disminuye el costo de oportunidad de mantener efectivo. Es la época de las compras navideñas y los vendedores han rebajado temporalmente los precios a niveles inesperadamente bajos. Entonces, esto aumenta o disminuye el costo de mantener efectivo. Disminuye el costo de oportunidad porque usted ahorita puede utilizar el dinero para realizar compras que sean a un bajo precio. O sea, usted puede aprovechar las gangas, o por así decirlo, o los ofertazos que le ofrezca el mercado. Entonces, como que eso le compensa cualquier tasa de interés que le estuviera ofreciendo el banco en ese momento. Entonces, por eso, pues es conveniente tener ese efectivo y disminuye el costo de oportunidad. Explicar cómo se afecta la cantidad demandada de dinero en la siguiente situación. Todos los precios caen un 10%. O sea, yo aumento mi demanda de dinero, disminuye mi demanda de dinero cuando los precios caen. Si los precios están, si los bienes y servicios están más baratos, pues yo disminuyo mi demanda de dinero. No necesito tanto dinero para comprar. Pero si los precios crecieran el 10%, yo sí aumentaría mi demanda de dinero. Necesito más dinero para poder pagar la misma canasta básica. Muy bien, estoy cansado, le está yendo muy bien. Pero esta ya es la última. Explicar cómo se afecta la cantidad de demanda de dinero en la siguiente situación. Un cambio tecnológico que acelera el pago de las compras en todos los supermercados del país, evitando largas filas. Esto reduce la cantidad demandada de dinero, aumenta la cantidad demandada de dinero a cada tasa de interés. Un cambio tecnológico no afecta la cantidad demandada de dinero. Eso, excelente, muy bien. Por supuesto, si hay un cambio tecnológico favorable, pues esto reduce la cantidad de demanda de dinero porque ya no necesito andar con tanto dinero metálico. Lo puedo utilizar internet o puedo utilizar un simpe o algún otro medio de pago que no me implique andar con dinero metálico y correr el riesgo de que me puedan robar. Bueno, excelente. Eso era todo lo que como para practicar un poquito ahí esos factores determinantes. Excelente, Oscar, felicitaciones. Muy bien, Jean, felicitaciones. Y aquí que estoy cansado. Bueno, estoy cansado, excelente, felicitaciones. No está tan cansado.
Ok. Bueno, sigamos con nuestra clase. Bueno, muchas gracias por su participación. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que no está relacionada? Ah, no, claro, con mucho gusto. Si yo, Es que era para ver como si usted sabe en qué momento vamos a entregar lo de el portafolio o el cuaderno. O eso. pues ustedes lo pueden entregar en la última semana. Bueno, si ustedes, es que antes no lo pueden entregar porque no hemos terminado de ver los temas. Yo Ok, digo sí. que tan pronto terminemos pues el temario, Ajá. ustedes tienen una semana más, les voy a dar una semana más para que me entreguen el portafolio. Está bien, Lo profe. que sí les voy a poner entonces es la rúbrica para que sepan cómo los voy a valorar. Esa se las voy a publicar ahí en el entorno y ustedes básicamente pues responder las 3 preguntas y tratar de hacer en el qué, pues hacer una pequeña síntesis ahí sobre los, los temas fundamentales y lo más importante. Y luego explicar ahí un poquito cómo fue que usted hizo para entender esos temas y cómo lo aplica a su realidad, que es como básicamente como la cosecha que usted hace eh, en su trabajo, en su vida cotidiana. No tiene que explicarme la aplicación de todos los temas que usted representó en la parte del qué. Usted puede ejemplificarlo por ahí con unos 3 ideas concretas, Cristina. Está bien, profe. Igual les voy a Gracias. poner ahí la rúbrica para que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema de política fiscal y vamos a tratar de hacer todo lo que sea posible para poder culminar este tema. Bueno, la política fiscal, al igual que la política monetaria, pues tiene como propósito lograr que la oferta agregada eh, pues coincida o se interseque con la demanda agregada y que esa intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada se dé en el punto de donde se logra la producción potencial. O sea, que esas 3 curvas coincidan. Y si, por ejemplo, hubiera una escasez de liquidez o una escasez de crédito en la economía del país, pues eso frenaría el crecimiento y generaría desempleo. Y al contrario, si hubiera un exceso de liquidez, es decir, que estuviera por arriba del nivel potencial, pues esto más bien como que le aumentaría el calor a la economía y aumentaría los precios y generaría inflación. Entonces, siempre en presencia pues de desempleo y de baja inflación, eh, tanto la política monetaria como la fiscal pues debe ser expansiva. Y cuando hay alta inflación y bajo desempleo, la política monetaria y la fiscal pues debe ser contractiva. Y pues tenemos las 2 políticas siempre como orientadas a lograr esa producción potencial. ¿Qué es la producción potencial? ¿Se acuerdan que era donde utilizábamos con la máxima eficiencia el capital humano, el capital físico, los recursos y de forma eficiente, sin desperdicio? Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas generadoras que pretendemos responder, como qué es la política fiscal y por qué es una herramienta importante para hacer frente a las fluctuaciones económicas, qué políticas constituyen una política fiscal expansiva y cuál es una política fiscal contractiva, por qué la política fiscal tiene un efecto multiplicador y cómo está influenciado por el efecto de estabilizadores automáticos. Y por qué una deuda pública elevada puede ser un motivo de preocupación. Bueno, lo primero, pues tener en cuenta, nosotros antes lo que hacíamos era como analizar a nivel microeconómico la asignación y la distribución que se hacía de los bienes y servicios. Y por ejemplo, cuando analizábamos a nivel micro, identificábamos qué sectores generaban externalidades y le aplicábamos un impuesto. O qué sectores generaban externalidades positivas y le asignábamos un subsidio.
Ahora, a nivel agregado, lo que nos preguntamos es cuál es la cantidad de ingresos y de gastos del gobierno y qué impacto tiene eso en la demanda agregada de la economía. Aquí tenemos la relación de algunos países donde se muestra el gasto en... Ay, perdón. Espere que yo hice aquí algo. Está, sí les cambió la pantalla. Parece que... ¿Sí están observando la presentación? ¿Están observando un gráfico donde está Estados Unidos, Japón, Canadá y Francia? Sí, profe. Ok, Sí. bueno, es que no sé por qué pensé que no. Me salió un letrero aquí en la pantalla. Y bueno, aquí en este gráfico ustedes pueden observar varios países donde nos presentan el gasto público de esos países y los ingresos impositivos del gobierno. El color azul oscuro muestra los ingresos del gobierno y el azul claro los gastos, el gasto público de esos gobiernos. Mire que, por ejemplo, Suecia, el gasto público esto es como el porcentaje del PIB, ¿no? Está todos estos porcentajes. Entonces, como porcentaje del PIB, el gasto público supera más del 50%. Y lo mismo Francia. El gasto público se lleva pues más del 50% del Producto Interno Bruto. O sea que el sector público en Francia y en Suecia pues es muy grande. Y aquí en los Estados Unidos, mire que el sector público es un poco más pequeño. Y en el caso de los Estados Unidos, los ingresos por cargas impositivas del gobierno son inferiores al gasto público, es decir, que aquí hay un déficit. Solo aquí Canadá nos muestra un superávit y Suecia. Bueno, probablemente aquí los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre bienes y servicios en Suecia deben ser significativos. Aquí tenemos el caso de Costa Rica y esto nos muestra los ingresos y gastos del gobierno central como porcentaje del PIB. Note que el gasto total en Costa Rica del gobierno central corresponde al 21%. Y el ingreso, por su parte, como porcentaje del Producto Interno Bruto, es del 13%, con un déficit de 8.3%. Es decir, que a nosotros los gastos superan los ingresos. O sea, los ingresos que tenemos no nos alcanzan para cubrir todos los gastos. Tenemos un déficit de 8.3%. Estos son datos al 2020. Se espera que para el 2021 haya disminuido. Y aquí tenemos ingresos y gastos del gobierno general como porcentaje del PIB. En la anterior diapositiva solo hacía referencia a la parte central. Este ya es del gobierno en general. Mire que los gastos del gobierno en general corresponden al 33%. Y los ingresos totales corresponden al 25.6% y el déficit sí, es del 7.3%. Sigue habiendo déficit. Cuando consideramos todos los ingresos y todos los gastos del gobierno nacional, notamos que el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es pues tratar de reducir o los gastos o de aumentar los ingresos. Y bueno, de eso se trata pues básicamente lo que vamos a ver a continuación. Entonces, mire que aquí lo que surge es que tenemos que tratar siempre como de coincidir, pues que en el corto plazo, que la demanda agregada coincida con la oferta agregada y eso con el nivel potencial. Entonces,
Cuando eso no está en el nivel óptimo, lo que tenemos que hacer es como implementar una serie de políticas. Por ejemplo, si el nivel de equilibrio, vamos a ver si aquí está el gráfico a continuación. Bueno, debe ser que está más adelante. Bueno, básicamente, si por ejemplo el nivel de producción de equilibrio está por debajo del nivel potencial, es decir, que la población no se está utilizando todo el capital humano de la forma más adecuada, o no estamos utilizando el capital físico de la forma óptima, estamos subutilizando alguna infraestructura. Entonces, esto nos genera una brecha recesiva. Y en este caso, pues el gobierno debería realizar o impulsar una política expansionista, pues para que salgamos de la recesión. ¿Y cómo hacemos una política expansionista? Pues aumentando el gasto público o reduciendo los impuestos. Usted tiene esos elementos. Cuando estábamos hablando de la política monetaria, lo que hacíamos era bajar la tasa de interés y fomentar la inversión. Aquí, otra forma como tenemos para expandir o salir de esta brecha recesiva es reducirle los impuestos a las personas o bien incrementar el gasto. Entonces, aquí la producción pues desempeña un papel fundamental. Si al contrario, la producción ha crecido mucho, es decir, que digamos que de alguna forma hemos generado una gran empleo en la economía y han crecido mucho los ingresos, y la producción está por encima del nivel potencial. Estamos trabajando pues los distintos tipos de recursos, entonces esto genera más bien una brecha inflacionaria. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien aplicar una política contractiva. Por ejemplo, incrementando los impuestos o disminuyendo el gasto público. Entonces, pero siempre lo que tratamos de hacer es equiparar tanto la oferta agregada como la demanda agregada justo en el nivel potencial, en el largo plazo. Y tenemos varias herramientas. Tenemos el gasto público, que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, desarrollo de puentes, mantenimiento de las vías, creación de escuelas, hospitales, colegios, todo lo que tiene que ver con gasto público del país. Otra opción que tiene el gobierno también es realizar transferencias. Realizamos transferencias, por ejemplo, a la población más vulnerable. Donamos becas para los estudios, damos subsidios de ayuda para, por ejemplo, para servicio médico, por ejemplo, a través del IMAS, el gobierno para cierto grupo de población que está enferma, les da un subsidio de 50.000 colones para que se atienda, y se espera pues que estas personas gasten esas transferencias. Y la otra opción que tiene para implementar la política fiscal es el uso de los impuestos. Siempre que aumenta los impuestos, y esto se hace a nivel del país, lo que hace es que la demanda agregada se desplaza hacia el lado izquierdo. Porque cuando nos aumentan mucho los impuestos, las personas compramos un poco menos de bienes y servicios. Y al contrario, cuando disminuyen los impuestos o se le quitan los impuestos, y aunque sea por una temporada, esto más bien aumenta la demanda agregada. Y aquí en estos gráficos, pues usted puede ver cómo un incremento del gasto o una reducción de las tasas aumenta la demanda agregada. Y al contrario, una reducción del gasto o un aumento de los impuestos reduce la demanda agregada. Siempre el aumento de la demanda agregada se refleja en un desplazamiento de la curva
que tiene pendiente negativa hacia el lado derecho. Y una reducción de la demanda agregada se representa gráficamente con un desplazamiento de la demanda agregada hacia el lado izquierdo. A ver, ¿cómo se define el saldo presupuestario? El saldo presupuestario está definido por los impuestos, que son los ingresos que tiene el país, menos los gastos, menos las transferencias. Entonces, lo que busca si los gastos y las transferencias son menores que los impuestos o que los ingresos a través de por los impuestos que aplica el gobierno, pues el gobierno tiene un superávit. Y al contrario, como en la situación que actualmente estamos viviendo, los gastos y las transferencias son mayores que los ingresos que tiene el gobierno, pues esto genera una situación de déficit fiscal. Es natural que en un periodo de recesión como el que vivimos actualmente de la pandemia, estemos con déficit. ¿Qué significa que estamos con déficit? Que el gobierno está aplicando una política fiscal que favorece de alguna forma a la sociedad. O sea, significa que está haciendo un gasto importante en el país, ya sea un gasto en infraestructura o un gasto en el desarrollo de escuelas, colegios, hospitales o mantenimiento de las vías. O que está dando transferencias a esa población vulnerable. O que hay un buen servicio de seguridad social. O también pues que la parte de las pensiones está salvaguardada. ¿Qué podría ser un problema futuro? A veces dentro de este saldo puede haber pasivos implícitos. Bueno, esto está más hacia adelante, pero por el tiempo que tengo estimado, si no alcanzo a explicarle, voy a aprovechar para explicarle pasivos implícitos aquí. ¿Qué es un pasivo implícito? Que este déficit se podía proyectar a lo largo del tiempo. ¿Por qué se puede proyectar? Bueno, aquí dentro de las transferencias y de los gastos que tiene el gobierno, está la seguridad social y están las pensiones. Entonces, a largo plazo, ese volumen de población, en este momento, pues esa población no la tenemos porque no hemos llegado al 2030 o al 2040. Pero si ese volumen de población sigue creciendo, nosotros podríamos tener a futuro un déficit más grande que el que tenemos ahora. O sea, si tenemos una mayor cantidad de pensionados y una mayor cantidad de gasto en seguridad social en el futuro, este déficit se podría perpetuar. Entonces, como sabemos que ese volumen de gasto y de posibles transferencias puede crecer en el futuro, no existe porque no hemos llegado al 2040. Pero si hacemos un análisis prospectivo, tenemos que prepararnos para mejorar los ingresos del país o bien para disminuir los gastos o disminuir las transferencias. Pero usted no puede disminuir bueno, entre comillas, no podría disminuir los gastos que usted tiene destinado para pensiones. Porque las personas que van a salir pensionados y ahorraron toda su vida para esa pensión, usted tiene que, como gobierno, debe cumplir con ese compromiso que adquirió. Si una persona trabajó toda su vida para tener una pensión, al final usted esa es una deuda que el gobierno tiene y que va a crecer a largo plazo. Entonces el gobierno debe definir con anticipación cómo mejorar estos ingresos o cómo disminuir esos gastos. A lo mejor reduciendo instituciones que están cumpliendo la misma función 2 y 3 veces. O cómo optimizar el uso de esos recursos si usted no quiere desaparecerlas, porque es un costo político muy alto para el gobierno que lo haga. Optimizar el funcionamiento eficiente de esas instituciones.
de hacerles como una reingeniería o bueno, no sé cuáles son los últimos términos que se están utilizando ahora, porque esto cada rato los están modernizando, pero al final es la misma cosa, es optimizar el uso adecuado de los recursos. Entonces, el gobierno debería prepararse para esa situación. Creo que aquí debe haber una positiva. Más adelante vamos a encontrar una diapositiva en sí. Si es correcto que tengamos déficit, o si este valor siempre tiene que, si lo ideal es que este valor esté en cero, o sea, tendríamos que estar siempre en equilibrio, no tendríamos que estar siempre en equilibrio. Lo ideal es que usted tenga déficit en periodos de recesión y que usted tenga superávit en periodos de auge. Cuando la economía crece mucho, es como ahorrar para las vacas flacas. Como cuando estamos muy bien, nos va muy bien en nuestra vida laboral, lo correcto es que nosotros ahorremos. Lo correcto es que ahorremos y que el día que llegue ese futuro donde va a haber escasez, ahí tengamos un colchón. Lo mismo hace el gobierno. El gasto público tiene un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador pues se traduce en más ingresos para la economía. Y estos a su vez aumentan el consumo, aumentan el ahorro y también al final impactan la demanda agregada. O sea, cuando el gobierno hace un gasto público, se activa toda, yo creo que en alguna clase ya habíamos hablado de esto, porque era un tema en el que era necesario hablar de este efecto. Cuando el gobierno hace un gasto, por ejemplo, en una carretera o en la construcción de un puente, hay una inversión que es directa. Acuérdese que la demanda agregada está compuesta por consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones netas. Y si uno de los componentes de ese Producto Interno Bruto, que es la misma demanda agregada, se activa, como por ejemplo la inversión en un tren eléctrico, por ejemplo, hay una entrada directa a la demanda agregada que hace que se crezca, que pase del punto A al punto B, siendo el punto B un mayor crecimiento. Pero todavía no está. Y también hay otro efecto, que es como ese crecimiento indirecto que se da. Ese crecimiento indirecto que se da es toda la movilización que se da en torno a esa carretera, de activación de la economía, de los salarios que van a recibir, no necesariamente el ingeniero que trabaja directamente en la obra. Hay otras personas que trabajan como proveyendo tornillos, cemento, arena, grava. Todas esas personas a las cuales se les está comprando los insumos que se requieren para construir esa carretera, aumentan el consumo. Es como un efecto encadenado. Si yo le compro mucha grava al señor de allí, el lagar que me vende los elementos para la construcción de la carretera, el lagar a su vez le demanda a otro empresa o a otro organismo que le vende los insumos. Entonces, se va generando un consumo encadenado y a eso es lo que le llamamos el efecto multiplicador. Además, habrá restaurantes que le provean comida a todos estos que están construyendo esta carretera. Y los empleados que se trabajen barriendo, trapeando, haciendo labores de apoyo para la construcción de la carretera, también van a recibir un salario y también van a ir a consumir bienes y servicios. Y eso forman parte del efecto multiplicador del gasto público. También los impuestos generan un efecto multiplicador. O sea, si usted le reduce el ingreso a las personas o a las empresas porque le cobra un impuesto, ya esa persona, como usted, digamos que le quitó hasta el 10% de su salario, ya esa persona no va a poder consumirlo. Ese 10%, si usted se gana 1 millón y le quita el gobierno, es una situación hipotética para ilustrar este efecto multiplicador. Si usted gana 1 millón y le quitaron el 10%, pues usted ya no, 100,000 colones, usted ya no lo va a poder destinar a consumo de bienes y servicios, porque
Usted se los transfirió al gobierno. Entonces, eso le genera un efecto inverso en cuanto al efecto multiplicador del PIB. Y en ese sentido, pues esa transferencia que le hace usted al gobierno por el impuesto, reduce el efecto multiplicador del Producto Interno Bruto. Por el contrario, si a usted ya no le descuentan el 10%, sino que le descuentan solo un 2%, entonces ya ahí la transferencia que usted le hace al gobierno es menor y ya le queda un 8% más para consumir bienes y servicios. Y eso le favorece el efecto multiplicador de esta reducción en el impuesto. Entonces, los impuestos, aunque le generan ingresos al gobierno, también pues tienen ese efecto perverso o ese efecto inverso sobre el efecto multiplicador del consumo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y yo en el quiz que vamos a hacer el sábado, el próximo sábado tenemos quiz de la parte 6A, B y C. Voy a ponerles a hacer una estimación referente a esto. Entonces vamos a asumir que hay un cambio en el gasto del consumo. Vamos a ver la propensión marginal a consumir. Es decir, cuánto consumo yo de todos esos ingresos que tengo. Entre mayor, si yo estoy desempleado, mi propensión marginal a consumir es mayor. O sea, yo me consumo casi todo el ingreso que tengo por una ayuda de desempleo. Y entre más bajos sean mis ingresos, mayor es mi propensión marginal a consumir. Y entre más altos sean mis ingresos, más bien mi propensión marginal al ahorro es mayor. Y mi propensión marginal a consumir es menor. Por ejemplo, si el gobierno le quita impuestos a los inversionistas, le aumenta los impuestos o le disminuye los impuestos a un inversionista sobre las ganancias que obtiene, supongamos que el gobierno decida reducirle el impuesto a las empresas que tienen un capital mayor a 100 millones de dólares y le redujo el impuesto sobre las ganancias con la expectativa de que ellos reinviertan ese dinero. Entonces, probablemente los inversionistas, cuando les hagan la distribución de las ganancias, decidan no invertirlo más, sino que decidan ahorrarlo. Entonces, la propensión marginal a consumir de estos inversionistas, pues no logra, es muy baja. O sea, ellos consumen mucho, consumen menos y ahorran más. En cambio, si usted le quita los impuestos a una persona de bajos ingresos, probablemente todos esos ingresos que le quedaron liberados los destina al consumo de bienes y servicios. Ambas son políticas expansivas. Reducirle los impuestos a los pobres que a los ricos, ambas son políticas expansivas. Pero el gobierno logra un mayor efecto si le reduce los impuestos a los que tienen una mayor propensión marginal a consumir, que si le reduce los impuestos a los que tienen una propensión marginal a consumir más baja. Aquí vamos a suponer que el consumo aumenta en $5,000, cuando la renta disponible aumenta en $10,000. La propensión marginal a consumir es la variación del gasto en consumo dividido entre la variación en la renta disponible. Variación o cambio es lo mismo. Normalmente en los libros de economía o en el libro que ustedes ven de ahí de Krugman, ustedes van a encontrar un triangulito. ¿Qué significa variación o qué significa cambio? Entonces aquí se divide 5,000, que es la variación en el consumo, y 10,000, que es la variación en los ingresos. Y esto nos da una propensión marginal a consumir. A partir de esta propensión marginal a consumir, yo puedo estimar el efecto multiplicador. Entonces, el multiplicador de esta variación lo puedo estimar como la variación total del PIB real provocada por una variación en el gasto agregado. Entonces, aquí, básicamente, para estimar el multiplicador, lo que hago es aplicar esta fórmula, que es básicamente 1 dividido entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Y lo que obtenemos es que el multiplicador es 2.
Esto significa que un aumento de las compras en bienes y servicios por parte del gobierno se duplica cuando la propensión marginal a consumir es 5. Entonces yo lo que les voy a dar a ustedes es cuánto aumenta el consumo y cuánto aumenta la renta disponible. Y les digo que me estimen la propensión marginal a consumir y el efecto multiplicador. Entonces ustedes deben, bueno, lastimosamente no vamos a poder hacer ejercicios de esto, pero ustedes pueden repasar este ejercicio. Entonces yo les digo que me estimen la propensión marginal a consumir y el efecto multiplicador. ¿Hay alguien que tenga duda con esto? Entonces queda clara la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el gobierno decide disminuir el gasto público en lugar de aumentar? Pues que el efecto multiplicador es a la inversa. Usted hace la misma estimación, solo que le va a dar resultados negativos. Vamos a ver un ejemplo concreto. Aquí vamos a asumir que el consumo y la inversión pública es de 50.000 millones. Y que además hay unas transferencias de 50.000 billones. Entonces vamos a analizar cuál de estos dos, ambos son una política expansiva. O sea, los tres elementos para implementar una política expansiva es aumentar el gasto público, aumentar las transferencias y disminuir los impuestos. Esas son como las tres herramientas que tiene la política fiscal. Entonces aquí vamos a asumir que el gobierno aumenta el consumo o realiza una inversión en bienes públicos por alrededor de 50.000 millones. Sabemos que el efecto multiplicador es de 2. Entonces, en la primera ronda, pues se hace la inversión directa pues, en la construcción del puente o la infraestructura que se desea desarrollar. Y nos da 50.000 billones. Cuando le hace una transferencia a los hogares, por ejemplo, tipo IMAS, y la propensión marginal a consumir de ellos puede ser más baja. Entonces, en la primera ronda, el efecto multiplicador, aunque transfiere 50.000 millones, el efecto multiplicador es de 25.000 millones. ¿Por qué? Porque las personas no gastan todo lo que usted le transfiere. Si es que tengo la conexión ahorita, no está inestable. Bueno, si no me llegan a escuchar, por favor me informan. Entonces, en la segunda ronda, en la inversión en infraestructura, nos da un efecto multiplicador de 25.000 millones. Y en la tercera ronda, de 12.500 millones. O sea, porque vamos a suponer que usted hace la inversión directa en el puente, luego estas personas van y que trabajan en este puente reciben unos ingresos y van y compran bienes y servicios y esto aumenta el efecto multiplicador. Y a su vez, estas personas que compraron bienes y servicios en una tienda, en un Lagar o en un Jumbo, a su vez aumentaron el consumo. Entonces es como el consumo encadenado que se va generando por un gasto inicial de 50.000 billones. Sin embargo, las transferencias no tienen ese mismo efecto multiplicador. Porque a medida que se va transfiriendo el dinero de unos agentes económicos a otros, el efecto multiplicador va disminuyendo en 2. Porque cada vez se va reduciendo ese efecto multiplicador porque hay personas que deciden no gastar. En ambas el efecto multiplicador es de 2. Bueno, y básicamente aquí lo que reiteramos es que la política fiscal siempre busca incidir en la demanda agregada para lograr pues ese equilibrio a corto plazo y que este equilibrio a corto plazo de la oferta y la demanda agregada coincida con el equilibrio a largo plazo. Es decir, que logremos lograr el nivel potencial de la economía en el uso de los recursos, capital físico, capital humano, recursos físicos, infraestructura. Entonces, si hay un desequilibrio, puede haber brechas recesionarias.
Y en este caso, pues se requiere una política fiscal expansiva. Por el contrario, si se produce más allá del nivel potencial, lo que se produce es una brecha inflacionaria y por lo tanto se requiere una política fiscal contractiva. Veámoslo gráficamente. ¿Cómo se ilustra esto? Aquí tenemos el nivel agregado de los precios en el eje vertical y aquí el Producto Interno Bruto real, es decir, sin el efecto de la inflación. Entonces, aquí tenemos la demanda agregada y hay una política fiscal expansiva, es decir, que el gobierno aumentó los gastos o aumentó las transferencias o disminuyó los impuestos. Y esto condujo a que estábamos en un punto, en una fase recesiva, por decir algo, actualmente en nuestra situación de pandemia. Estamos en una fase recesiva donde tenemos algo de desempleo que se ha ido recuperando poco a poco. Pues, ¿y por qué se ha ido recuperando? Porque ha llegado inversión extranjera o el gobierno aplicó una política monetaria basada en una tasa de política monetaria muy baja. En este momento el costo del crédito es muy bajo. ¿Para qué? Para incentivar la inversión y el desarrollo de proyectos de inversión. Y que los empresarios se animen a crear mayor producción. Entonces, el gobierno impulsa el gasto público o bien hace transferencias y aumentó la demanda agregada de AD1 a AD2. Estábamos en este punto de equilibrio 1, E1. Y para lograr el desarrollo potencial o la producción potencial, lo que hace es aumentar el gasto público. Y de este modo, desplaza la demanda agregada del corto plazo a la demanda agregada de corto plazo AD2. Y con este hola chicos, ¿me escuchan? Sí, La profe. profe sí. Es que me quedé hablando sola. No sé en qué momento perdimos la conexión. ¿Ustedes alcanzaron a ver la explicación de esto? De este gráfico. En eso estábamos, profe. Sí, yo no sé por qué de un momento a otro Zoom me sacó. Bueno, lo que le decía era que estábamos en una fase recesiva, similar a la situación de la pandemia. Entonces, en este caso sería como el punto E1, punto de equilibrio E1. Y esta es la demanda agregada de corto plazo. Aquí en el eje vertical tenemos el nivel agregado de precios y en el eje horizontal el PIB real. Y el gobierno, para salir de esta fase recesiva, lo que hace es impulsar el gasto público. O bien aumentar las transferencias, por ejemplo, para las personas desempleadas, aumentar las ayudas IMAS, aumentar las becas, todo esto orientado a aumentar la demanda agregada a corto plazo, con el objetivo de lograr la intersección con la oferta agregada de corto plazo y con la oferta agregada de largo plazo. Es decir, donde se logra el nivel potencial de producción. Entonces, en una fase recesiva, lo que hacemos es desarrollar política fiscal expansiva, con el fin de cerrar la brecha, pues, entre la fase de recesión y el nivel potencial. Aquí, al contrario, en este caso, como ustedes pueden observar, estamos en un nivel de equilibrio que está más arriba del nivel potencial de producción. Es decir, que estamos forzando la economía a producir a un nivel mayor a sus capacidades. Y como la economía está en un nivel mayor a su nivel potencial, la economía responde incrementando los precios en el corto plazo, porque en el largo plazo el dinero es neutral. O sea, el nivel de precios no afecta
la oferta a largo plazo. Aquí tenemos este punto, estamos en una brecha inflacionaria, aunque aquí los precios, mire que están elevados. Entonces, lo que se busca aquí es aplicar una política fiscal contractiva con el fin de reducir la demanda agregada del equilibrio E1 al equilibrio E2. Y en este punto es donde interseca la curva de oferta agregada a corto plazo con la curva de oferta agregada a largo plazo. Y la idea es cerrar esta brecha inflacionaria para lograr el nivel potencial. Cuando logra el nivel potencial, disminuyen los precios de P1 a P2. Porque aquí no había tanto un incremento, a lo que se había reflejado era más que todo un incremento de los precios, ocasionado pues por un aumento de la demanda de bienes y servicios. ¿Cómo reducimos o cómo logramos la contracción de la demanda agregada? Primero, disminuyendo el gasto agregado. Segundo, disminuyendo las transferencias o aumentando los impuestos. Bueno, la política fiscal pues debe ser anticíclica. Es decir, en un periodo de recesión, uno aplica una política expansiva. Por otro lado, cuando se aplica una política restrictiva, cuando más bien hay inflación, como lo que acabamos de ver ahora. O sea, si los precios están demasiado elevados, usted más bien tiene que contraer la demanda agregada. Y al contrario, si estamos en una fase de recesión como la que vivimos actualmente, lo que tenemos que hacer es desarrollar una política expansiva. A esta relación que existe entre la política expansiva y la fase de recesión, se le llama una política fiscal anticíclica. Bueno, también tenemos, en esta diapositiva lo que observamos es el saldo presupuestario y que, como ya explicamos antes, es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos. Cuando los gastos son mayores que los ingresos, pues hay un déficit de los gastos. Hay un déficit fiscal o hay un déficit en la balanza. Porque los gastos superan los ingresos, porque a lo mejor el gobierno tiene una amplia nómina, tenemos alrededor de 320 instituciones públicas y estamos gastando más de los ingresos que tiene el país. ¿Cómo puede el gobierno pues subsanar ese déficit? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, pero usted puede aumentar los ingresos, puede disminuir los gastos o también puede endeudarse para poder cubrir los gastos, por ejemplo, de nómina o si usted necesita realizar alguna inversión urgente, un gasto urgente, como por ejemplo comprar las vacunas. Entonces, en una fase de recesión, lo que usted requiere es estimular políticas fiscales expansivas, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos. Y esto significa pues que usted tiene que endeudarse si usted aumenta el déficit. Y en la crisis, por ejemplo, inflacionaria, es decir, que hay demasiado, hay un aumento muy grande de los precios, entonces lo que usted necesita es como austeridad, es decir, como contraer la demanda agregada, reduciendo el gasto y aumentando los impuestos. En esta gráfica, ustedes lo que pueden observar, pues aquí nos representa el déficit. El déficit de los Estados Unidos desde 1970 hasta el 2011. Las áreas grises, lo que representa son las fases de recesión de los Estados Unidos. Y la curva vino tinto
nos muestra la representación del déficit. Entonces, si ustedes observan, cada que hay una recesión, aumenta el déficit. Y es lógico, porque cuando hay recesión, lo que hace el gobierno es aumentar el gasto público y aumentar las transferencias. Y también lo que a veces hace es endeudarse para poder impulsar ese gasto público. Entonces, siempre antes o durante o lo que le precede a la recesión es el aumento del déficit. Y más bien, cuando no hay recesión, mire que el déficit disminuye. Este periodo que no tenemos área gris, pues significa que ha habido un aumento, un crecimiento económico sustantivo en el país. Entonces, mire que el déficit disminuye. Y lo mismo lo observamos en la década de los 90, donde los Estados Unidos tuvo un crecimiento económico sustantivo y mire que el déficit disminuyó. Y otra vez, pues como hacia la crisis del 2008-2009, que se vuelve a vivir una fase de recesión, el déficit fiscal vuelve a incrementarse. O sea que es normal que los países en periodos de recesión tengan un incremento del déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que están aplicando una política fiscal expansiva. Bueno, entonces lo que nos muestra aquí es básicamente pues que en periodos, bueno, aquí reiteramos básicamente lo que ya hemos repetido a lo largo de la clase, es que siempre tenemos que buscar el nivel potencial, donde logramos el pleno empleo de los recursos, el pleno empleo de la disminución del desempleo y siempre buscando cerrar las brechas, ya sea la brecha recesiva o la brecha inflacionaria, y siempre aplicando la política fiscal que vaya orientada a disminuir estas brechas. A veces se critica que la política fiscal como que desplaza la inversión privada. Entonces tenemos que, dice el gasto público, bueno, algunos economistas dicen que el gasto público expulsa el gasto privado, pero esto solo es válido si en la economía no hay pleno empleo. Si en la economía más bien estamos en una fase recesiva, lo que se requiere y lo que necesita la economía es aumentar el gasto público. Y en ese sentido, jamás va a expulsar el gasto privado. Otra afirmación que se hace es que el endeudamiento del gobierno siempre expulsa el gasto privado en inversión. Esto es cierto si existiera pleno empleo. Pero si no hay pleno empleo, es decir, que tenemos una subutilización de los recursos físicos, desde el recurso humano, y además existe una tasa de desempleo, entonces si existe una recesión, siempre va a haber ahorro disponible y recursos ociosos. Entonces, el crecimiento del gasto público lo que hace es crecer la capacidad de consumo en la economía. Y no es cierto que expulse el gasto privado en la inversión. También otra crítica que le hacen es que los déficits presupuestarios provocan reducción preventiva del gasto público. Esto solo se da si la previsión fuera perfecta. Es decir, que las personas se abstuvieran de consumir cuando el gobierno aumenta el gasto. Pero esto no es cierto, o sea, las personas no son tan racionales. Y la política, también está la política anticíclica, siempre llega tarde. Y bueno, esta es otra afirmación que se suele hacer, que las políticas anticíclicas llegan tarde y suele haber rezagos para aplicar la política anticíclica y que éstas tengan sus efectos. Algunas veces es cierto, porque hay muchos trámites administrativos. Por ejemplo, para gestionar algunas ayudas de desempleo, algunos bonos proteger,
a veces cuando ya le llegaban a las familias ya era demasiado tarde y bueno, ustedes lo llegaron a ver que se quejaban las personas en el noticiero. O a veces digamos que una escuela tiene un problema, una dificultad, y cuando ya llega la ayuda para mejorar la escuela, pues ese monto de esa ayuda ahora más bien ha crecido porque el problema ha empeorado. Entonces, si la respuesta no es tan rápida como en el momento que se necesita atender una necesidad, sí se puede dar, pues que haya rezago en el momento que se aplica la política fiscal por la gran cantidad de trámites que a veces implica gestionar para llevar a cabo un gasto. A veces se requiere que sea aprobado por la asamblea y que se aprueben los presupuestos. Entonces, mire más o menos, no sé si ustedes han estado al tanto de la noticia de la negociación del Fondo Monetario Internacional. Es que el gobierno ha hecho toda una negociación pues para lograr reducir este déficit fiscal y mejorar las condiciones del país y volvernos más atractivos para la inversión extranjera. Porque en realidad la negociación que se hace con el Fondo Monetario Internacional es volvernos más atractivos, más confiables y que nuestra calificación de riesgo mejore. Y la idea es que siempre que se desarrollen estas políticas se hiciera lo más ágil posible. Sin embargo, como son decisiones políticas, a veces van a un paso un poco más lento. ¿Debe ser balanceado el presupuesto del gobierno? No. O sea, no necesitamos estar siempre en equilibrio, es decir, que el ingreso menos el gasto menos las transferencias nos dé cero. No, esto no debe ser así, porque lo que necesitamos realmente cuando estamos en recesión, como lo que estamos viviendo actualmente, lo que necesitamos es que exista gasto público, que el gobierno reactive la economía con una política fiscal expansiva, aumentando la inversión, aumentando el gasto, aumentando las transferencias. Entonces, lo que se espera y lo que debe pasar es que cuando estamos en recesión haya déficit y que cuando estamos en periodo de auge o de prosperidad o en ese ciclo económico donde la curva crece, haya superávit y que ahorremos para las vacas flacas. Que siempre hay tentación para tener un déficit, sí, claro. Siempre tenemos la tentación de tener un presupuesto deficitario. ¿Por qué? Porque aumentar impuestos o reducir gastos tiene un costo político. Y casi ningún gobierno quiere asumir ese costo político, porque significa que usted no le va a cumplir a los que votaron por usted en cuanto a la reducción de impuestos, o si usted le prometió más escuelas o más centros de salud o mejores pensiones. Entre más prometa usted, pues más en deuda está con los votantes. Y el gobierno pues siempre tiene la tentación de aumentar el gasto, de estar en déficit, de aumentar la deuda para quedar bien pues con sus votantes. Por eso tardó tanto la reforma fiscal en nuestro país, porque nadie quería asumir ese costo político. Ya en toda Latinoamérica, casi la mayoría de los países habían asumido esa reforma fiscal y había tenido sus costos, pero Costa Rica pues ahí había tardado un poco y la necesitaba pues por el incremento importante que ha tenido el gasto público. Siempre se requiere pues estar aumentando esto porque tenemos más personas para educar, tenemos más personas para brindarle salud pública y esto requiere algún tipo de inversión. Y de alguna forma requiere aumentar el gasto, pero para usted aumentar el gasto también debería incrementar los ingresos. Bueno, aquí básicamente nos reiteramos pues lo doloroso que es reducir el gasto social y la importancia de incrementar nuestros ingresos para brindar o atender todos los requerimientos que tiene un gobierno. Estoy aquí pendiente del reloj porque yo sé que
la mayoría de la gente tiene que atender otras cosas. Bueno, aquí básicamente la directora del Fondo Monetario Internacional lo que recomendaba era incrementar el gasto por parte de los gobiernos para salir de la pandemia, y es lo que se hizo a nivel mundial, ¿no? Se incrementó el gasto sustantivamente, de modo que la mayoría de los países pues saliera de la recesión. Para nosotros analizar la situación financiera de un país, lo que hacemos es estimar un coeficiente que se corresponde con la cantidad de deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Y bueno, entre más pequeño sea este indicador, pues nos muestra que tenemos una mayor capacidad de pago. Y entre más se incremente el indicador, pues nos muestra una menor capacidad de pago. Entonces, aquí en estas diapositivas lo que nos muestra es el déficit de los Estados Unidos, cómo se ha ido comportando desde 1940 hasta el 2011. Y aquí tenemos el comportamiento, pues en la proporción del gasto público en relación con el PIB, y se muestra que a principio, pues en el periodo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, aquí se muestra una proporción que ha tenido un ascenso, luego tuvo un descenso significativo, y aquí hacia el 2010, 2008, 2009, la crisis de la burbuja, de la crisis financiera que hubo a nivel mundial entre 2008 y 2009, debido al mal manejo de las hipotecas subprime, aumentó pues esta relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto, porque la Reserva Federal tuvo que rescatar varios bancos, y bueno, y la quiebra del Lehman Brothers le aumentó el gasto público a los Estados Unidos, y por eso usted observa este ratio, se lo ve que va incrementando. Y aquí, bueno, observamos el impacto de un déficit y de una deuda controlada. Mire que aquí tenemos cómo crece la tasa de interés de los bonos cuando crece la deuda de un país. Grecia tuvo que incrementar mucho la tasa de interés de sus bonos debido al crecimiento desbordante de la deuda. Y esto significa que la prima de riesgo de los bonos de Grecia incrementaron sustantivamente, mientras que Alemania conserva una tasa de interés estable en los bonos. Y si usted se fija en la tasa de interés de los bonos que paga actualmente Inglaterra, la tasa de interés sobre bonos es negativa. Y ustedes se quedarían asombrados de cómo la gente puede invertir en un bono que tiene una tasa de rendimiento negativa. Bueno, es negativa como menos 0.01. Pero ¿qué significa que usted compre bonos de Inglaterra a 10 años? Pues que usted tiene garantizada la capacidad adquisitiva de su dinero y que a usted le van a devolver el dinero. Mientras que si usted invierte en un bono de Grecia, le promete una prima o una tasa de rendimiento mayor, pero con el endeudamiento excesivo que tiene este gobierno, pues el retorno de esos bonos en la fecha que le dijeron que se los devolvería, pues puede ser que esté un poquito en riesgo. Aquí vamos a ver el caso de Costa Rica, pues que tiene un déficit crónico. El gasto del gobierno pues está alrededor del 21%, los ingresos alrededor del 13% y un déficit del 8%. Pues esto significa que nuestros ingresos son menores que nuestros gastos y que estamos gastando más de lo que recibimos sin ingresos, y que a largo plazo pues que nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal, mejorar nuestros ingresos, vender alguna institución, disminuir los gastos, pero recuérdese que las pensiones también están creciendo, aunque sea un pasivo que está implícito y que no es evidente en las estadísticas, hay que tenerlo en cuenta para la planificación. Y pues urge que atendamos esta situación mejorando bien los ingresos o aumentando o disminuyendo los gastos. En este gráfico, lo que ustedes pueden observar en la curva roja, de color rojo,
es el incremento de los ingresos totales del país. Y en la curva azul, lo que observamos es el incremento de los gastos. Mire que solo para el periodo, el año 2007, estábamos con ingresos y gastos iguales. Y después y aquí de alguna forma como que había un distanciamiento, un déficit más o menos leve. Esto es después de 1991. Si esta curva la hiciéramos hacia la década de los 80, tendríamos también una diferencia sustantiva entre ingresos y gastos. Porque en el gobierno de Carazo pues aumentó muchísimo los gastos. Mire que aquí usted observa que después del 2010, incluso después del 2009, el crecimiento del gasto es muy sustantivo. Y cada vez crece más el gasto y los ingresos durante del 2019 al 2020, mire que disminuyeron. ¿Por qué cree que disminuyeron estos ingresos tanto aquí en el 2020? Ay, ya son las 11. Bueno, ya no voy a hacer. Bueno, porque por las medidas sanitarias, algunas empresas cerraron y pues disminuyeron sustantivamente. Hubo el cierre de los hoteles y el cierre de todo lo que relacionado con el sector turismo. Bueno, aquí vemos, explico esta última diapositiva, ya prácticamente terminamos todo lo referente a la exposición de política fiscal. Aquí tenemos el porcentaje de gasto total con respecto al ingreso total, como la proporción, ¿no? Lo que nos permite analizar la capacidad de endeudamiento que tiene el país. Y mire que aquí tenemos, cuando analizamos el porcentaje del gasto sobre el PIB, mire que este sigue siendo significativo. Y cuando analizamos el porcentaje de ingreso con respecto al PIB, casi que este ha permanecido estable. Mire que aquí prácticamente es horizontal. Y el porcentaje de crecimiento del gasto con respecto al PIB tiene una pendiente positiva ascendente. Entonces allí esto nos refleja pues un incremento del gasto del gobierno de forma importante. Y aquí tenemos el porcentaje del PIB, el saldo presupuestario del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto. El único año donde se observa pues un porcentaje positivo es para el año 2007. Todo lo demás ha sido negativo. Bueno, y esto no nos muestra una capacidad de pago importante o buena pues para el país. Y por eso, bueno, es que a veces dicen que va a llegar un momento en que no vamos a poder pagar nuestras deudas. Pero afortunadamente, pues ya se creó la regla fiscal, se tomaron medidas preventivas y la situación va a mejorar en el país. Aquí tenemos la curva de la deuda interna, que es esta curva verde, el porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Este ha ido incrementando. Aquí tenemos el porcentaje de deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto. Mire que afortunadamente esta es una deuda, el porcentaje es más bien bajo. Y tenemos el porcentaje de deuda total, que es la curva azul. Y esta sí pues muestra un crecimiento sustantivo. Mire que lo tenemos al 67.30%. Esperemos que no siga creciendo porque pues nos veríamos en mayor dificultad hacia el futuro. Y bueno, aquí nos quedan algunas inquietudes que se las dejaría a ustedes para que reflexionen un poco y la próxima clase las discutimos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, y estas son algunas personalidades importantes en los debates de política macroeconómica. Bueno, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Voy a ver el mensaje. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí.